Buenas tardes. La Red de Abogados Puebla, la Red de Abogados Puerto Morelos y la Asociación de Docentes, Capacitadores e Instructores de Educación Superior del Estado de Puebla, ADUC-AC, les da la bienvenida a nuestra conferencia virtual Alcances, Limitaciones, Suspensión y limitaciones, suspensión y restricciones de los derechos humanos. Agradecemos a todos los participantes su interés en nuestros eventos. Cualquier pregunta que ustedes quieran realizar la podrán hacer al final de la conferencia y también en el transcurso del día se les enviará su constancia. Asimismo, les comento que tengan inhabilitados sus micrófonos.
para evitar alguna interrupción durante la exposición. Y antes de comenzar, me permito presentar la síntesis curricular de nuestro facilitador, maestro Rubén Blanca Díaz. El maestro Rubén Blanca Díaz es maestro en Derecho y Ciencias Penales por el Instituto de Estudios Universitarios Plantel Puebla, titulado por Excelencia Académica y proyecto de tesis, revisión de la tipificación penal en la Reforma Electoral Constitucional 2008. Abogado, notario y actuario egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con la tesis El Observador Electoral, análisis en la legislación electoral federal y del Estado de Puebla 2003. Título y cédulas registradas ante el Honorable Tribunal Superior de Justicia y Juzgados Federales. Asesor metodológico y de contenido en tesis de las licenciaturas en Derecho y Comunicación. Diplomado en Medios de Impugnación y Sistema de Nulidades en Materia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Certificado en la enseñanza de la propiedad intelectual por la OMP. Colaboró en OHL Concesiones, en la liberación del derecho de vía de libramiento norte de Puebla. Ex juez calificador del municipio de Puebla 2005-2008. Colaboró en el despacho técnico agrario ACETLA. Miembro de la SOME, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Ponente en más de 30 foros sobre el nuevo derecho procesal penal, medios de participación ciudadana, elecciones, democracia contemporánea y justicia terapéutica. Impulsor de la Ley de Participación Ciudadana en el Estado de Puebla. Plebiscito, referéndum, iniciativa popular y revocación del mandato. Colaborador de la revista Calmecac, conductor del programa de radio Cultura Jurídica por Sintonía VP. Diplomado en Educación Superior, modalidad en línea. Asesor de equipos en competencias sobre litigación oral penal, representando a la VP y IADEO en los concursos organizados por la CONATRIP, USAID, Ibero y ELDEP. Constancia, taller en enseñanza del derecho procesal acusatorio impartido por el CEAD, Centro de Estudios sobre la Enseñanza y Aprendizaje del Derecho, y USAID. Constancia por la aprobación del curso básico sobre el nuevo derecho procesal penal otorgado por la CETEC. Capacitador electoral y en docencia para la educación superior. Docente certificado con especialización en medicina penal. Actualmente coordinador de la Red de Abogados de Puebla y docente universitario en nivel maestría y licenciatura en Sistema Escolarizado Abierto y a Distancia, desde 2008. Actualmente colabora en el Centro de Innovación y Desarrollo Académico del Instituto de Estudios Universitarios Plantel Puebla, como tutor, docente e investigador y doctorante en investigación jurídica con el proyecto de tesis hacia un sistema de justicia penal en México, acorde con nuestra realidad jurídica, social y económica, 2020. Muchas gracias a nuestros participantes y les cedo el uso de la palabra a nuestro conferencista. Gracias. Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias a todos los que se inscribieron y nos están acompañando en la sesión de hoy. Afortunadamente hemos tenido ya 6 sesiones virtuales, sesiones en vivo y en directo, algunas, la mayor parte de ellas gratuitas, algunas obviamente con un costo mínimo de recuperación. Y bueno, agradecemos sobre todo a la Asociación de Docentes del Estado de Puebla, docentes, capacitadores y tutores, por el patrocinio precisamente de esta plática que sin duda va a ser, espero, muy interesante y bueno, pues ayude y a aportar algo más sobre la cultura jurídica de nuestra sociedad, que tan muchísimo es importante y que, bueno, desafortunadamente en muchas ocasiones hay un gran desconocimiento de estos temas por parte de la población en general, y lo que queremos hacer es precisamente pues que no suceda eso, que la gente esté informada sobre estos temas. Hemos comentado temas acerca de pues las agresiones al personal médico, la redacción jurídica, la libertad de expresión en medios de comunicación, etcétera. Hemos tocado muchísimos temas
que incluso algunos de ellos, en razón a los comentarios que nuestros propios seguidores han hecho, nos han propuesto, y bueno, eso nos parece bastante adecuado que se interesen y que nos propongan diversos temas en relación a la cultura jurídica. Pues bien, primero, antes de iniciar en esta breve plática, pero esperemos que sea sustanciosa, ¿por qué decidí tomar el tema de los alcances, las limitaciones, la restricción y suspensión de los derechos humanos? Desafortunadamente, en la actualidad, y esto no es nuevo, no surgió de la noche a la mañana, hemos visto que se han violado sistemáticamente los derechos humanos, no solamente aquí en México, sino también en distintas partes del mundo. Hemos visto, por ejemplo, casos como el de George Floyd, en donde pues se le vulneran ese derecho humano a la no discriminación por cuestiones de raza, de condición económica y social, por parte, en este caso, de una autoridad de la policía, hasta dónde la policía puede hacer uso gradual de la fuerza. Esto es quizá uno de los temas que pues sin duda se pondrán en la mesa de discusión, no solamente ahorita, sino más adelante. Pero eso es una pequeña muestra de lo que generalmente sucede en estos temas de los derechos humanos, porque también hemos visto casos aquí en México donde hay agresiones brutales por parte de la policía hacia personas que aparentemente han cometido una falta administrativa, un delito, y uno se pregunta cuál es el motivo por el cual actúan así. ¿Realmente tendrán la capacitación necesaria para poder usar la fuerza en este tipo de casos? ¿O simplemente pues sacan algún tipo de frustración y no les queda otra más que hacer un daño? Esto nos debiéramos también preguntar. Y este tema específicamente yo lo retomé hace algunas semanas en virtud de las restricciones a los derechos humanos que existieron en torno a la actual pandemia, a la pandemia de coronavirus, donde pudimos percatarnos que en Europa, específicamente en Italia, en Francia, en España, estas medidas fueron muy estrictas, obligatorias, prohibía la movilidad de las personas, incluso hubo toques de queda, la restricción de la movilidad en ciertas horas del día, y eso pues sin duda en muchas ocasiones, incluso aquí en algunos estados de la República se hizo, carecía de la debida fundamentación y motivación que toda autoridad debe de hacer cuando existe este tipo de actos de molestia, y sobre todo actos de molestia colectivos, no individuales dirigidos a cierta persona, sino a la colectividad, ¿no? Programas como el Hoy No Circula, que bueno, tienen sus pros y sus contras, también en cierta manera limitan la movilidad, la libertad de tránsito, y quizá no es tanto el acto de molestia en sí, la restricción de la que vamos a hablar un poco más adelante, sino cómo la autoridad respeta, cómo la autoridad hace que se cumpla lo que dice la Constitución, los tratados internacionales, precisamente para justificar esa medida de restricción y no vulnerarlos, como desafortunadamente en la mayor parte de los casos ha existido, ¿no? Esto es pues son pequeñas muestras de cómo a diario se están vulnerando esos derechos humanos que ahorita vamos a comentar, se encuentran primordialmente establecidos en nuestra Constitución, en la parte dogmática, y en los diversos tratados internacionales, que bueno, para el caso de México, para el caso de América, de Latinoamérica, pues sin duda el tratado internacional por excelencia, pues es la Convención Americana de Derechos Humanos. Precisamente en esta plática voy a hacer una mención y comparación entre lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos y lo que dice nuestra propia Constitución. Obviamente no de todos los artículos, porque esto no nos daría tiempo en esta plática, pero seleccioné algunos de los que ahorita precisamente
están, pues, se han vulnerado esos derechos humanos, esas garantías en esta situación que nos aqueja en la actualidad, y ver hasta dónde se dan esos alcances, esas limitaciones y esas restricciones a estos derechos humanos. Poniéndolos también en contexto, recordemos, sobre todo para los que nos estén acompañando y sean estudiantes, recordemos que los derechos humanos pues no es otra cosa más que esos derechos del ser humano que tienen razón de su dignidad por el simple hecho de serlo. Son derechos que el ser humano tiene desde que está en la faz de la tierra, y que poco a poco se han ido reconociendo. No se han otorgado, porque realmente la concepción moderna del reconocimiento de los derechos humanos dice que los derechos humanos no se otorgan ni se conquistan, sino se reconocen a través del tiempo. De ahí vienen las famosas generaciones de derechos humanos, en donde nos dicen que hemos evolucionado de los derechos más vitales, que son el derecho a la vida, a la libertad, hasta los derechos de mayor complejidad, como son los derechos ahora ya de quinta generación. El derecho al Internet, por ejemplo, el derecho al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, el bioderecho, la bioética, etcétera, ¿no? Cada vez más ha ido avanzando este reconocimiento, y obviamente esto es en aras de que el ser humano tenga pues el mayor cúmulo de libertades, y que estos derechos humanos y esas libertades pues se respeten, no solamente por la autoridad, que es el primer obligado a cumplirlos, sino también por parte de los particulares. En alguna ocasión me hacían mención, oiga, los particulares vulneran nuestros derechos humanos. Pues claro que sí. El simple hecho de que alguien nos cometa un delito, nos lesione, nos robe, nos haga un fraude, pues ya están lesionando nuestros derechos humanos reconocidos. Claro, la vía de defensa es lo que va a cambiar. Al final de esta exposición, si nos da tiempo en los 50 minutos que tenemos, mencionaré algo sobre las medidas de protección de estos derechos humanos. Ahora bien, primero quisiera yo explicar por qué se le denominan alcances. Ustedes seguramente mencionarán, oiga, alcances es hasta donde llega, hasta por ejemplo, una pelota de béisbol, el mayor alcance es que se salga del estadio, ese famoso home run. Entonces, en los derechos humanos también, todos los derechos humanos tienen determinados alcances. Esto quiere decir hasta dónde puede llegar el ejercicio de ese derecho humano. Hay quienes dicen que los derechos humanos no debieran tener alcances. Pues sí, realmente sí los tiene. Vamos a ver que en muchos de los artículos que vamos a mencionar el día de hoy hay esos alcances de lo que quiso decir el legislador en la Constitución, y también quien hizo la Convención Internacional, las convenciones internacionales, que en este caso nos vamos a referir a la Convención Americana de Derechos Humanos. También es importante señalar que los derechos humanos también tienen limitaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay, sí hay derechos absolutos, pero hay algunos que sí tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, la libertad de expresión. Ese primer derecho del que vamos a hablar en unos momentos más, pues tiene limitaciones. Yo incluso en alguna ponencia llegué a escuchar que el derecho a libertad de expresión no tenía limitaciones, y eso no es cierto. Quizá uno de los únicos derechos, o de los pocos derechos que sí son absolutos, son los del derecho a la libertad sexual. ¿Esto qué quiere decir? Que la ley, ni los particulares, ni de manera operativa, puede restringir a alguien a hacer conductas de carácter sexual, siempre y cuando exista la voluntad de la persona a asentir las relaciones sexuales. Eso la doctrina, y además algunos convenios internacionales, ha dicho que es uno de los pocos derechos que son absolutos, en donde no hay prácticamente ninguna restricción. Pero la mayor parte de la gama de los derechos que se reconocen, sobre todo en los primeros 29 artículos de la Constitución, además de tener cierto alcance, tiene limitaciones. Y esas limitaciones se derivan de lo que menciona el propio legislador en la Constitución, y en algunas ocasiones también la jurisprudencia, la interpretación que se hace de las disposiciones constitucionales y de las convenciones internacionales.
¿Y a qué nos referimos con restricciones? Vamos a ver que en las restricciones a los derechos humanos no nos referimos a ellas cuando igualmente el legislador o bien un juez o alguna autoridad por alguna causa motivada, fundada, se vedan de los derechos que se establece en la Constitución. Esto quiere decir que debe haber un proceso para que se lleven a cabo esas restricciones. También lo vamos a comentar, por ejemplo, la libertad de trabajo. El artículo 5 de la Constitución habla de la libertad de trabajo. ¿Cuándo se puede restringir la libertad de trabajo? Bueno, pues sabemos que cuando un profesional, un profesionista, por ejemplo, del área médica, que llega a causar daño, ya sea, por ejemplo, un daño, en ese caso, por una negligencia médica, un daño imprudente, o bien algún profesionista, un arquitecto que llega a causar una desgracia en virtud que se derrumbó el edificio que se construyó. En ese caso, vamos a ver que acorde con la sentencia que se llegue a dictar en el procedimiento, pues se le va a suspender del ejercicio profesional. Ahí es una clara muestra de que después de un proceso, en este caso de un proceso penal, se puede restringir este derecho. Obviamente esa restricción es temporal, porque supongamos que a ese médico que cometió una iatrogenia se le suspende el ejercicio profesional por 5 años, y una vez que él compurgue esa sanción, pues obviamente se le va a restituir en el goce de ese derecho. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de los derechos de carácter pues político, ¿no? También existen ciertas y determinadas restricciones, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que la mayor parte de los derechos humanos, pues sí tienen restricciones, ¿no? No sé si me pudieran nada más confirmar si me siguen escuchando, nada más para los que tengan activado su micrófono, porque aquí me dice uno de los asistentes que no nos oye. Yo me imagino que ha de ser algo particular de él. ¿Me pudieran confirmar? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí se escucha perfectamente, sí. Correcto, bueno, qué bueno que nos confirmas. Entonces debe ser un problema ahí local del compañero que nos mandó este mensajito. Ok, pues vamos a iniciar con el análisis de estos artículos que yo seleccioné, porque precisamente están en el tema de discusión ahorita, y es a donde muchas veces pues, la gente común y corriente no entiende que pues el legislador es muy claro en cuanto a las limitaciones que tienen estos derechos humanos. El primero que vamos a comentar es el artículo 6, que habla, ustedes recordarán, pues de la libertad de expresión. La libertad de expresión será absoluta, pues realmente sabemos que esto no es así. Esto quiere decir que tiene un determinado alcance y que tiene limitaciones. Esta libertad de expresión no solamente es en medios impresos, como lo dice el artículo 7, la libertad de imprenta. Yo puedo escribir todo lo que yo quiera, sí, lo puedo publicar, sí, pero si eso que estoy publicando no está fundamentado, no está sustentado, y lo que estoy diciendo afecta a alguien, pues obviamente quizá en algunos casos el implicado, el aludido, si no hace una queja formal, pues no va a pasar absolutamente nada, porque generalmente ese tipo de pues quejas que se hacen en contra del uso desmedido e ilegal de la libertad de expresión, no se quejan, no presentan ningún tipo de petición, y pues obviamente no va a pasar nada, porque el Estado de manera oficiosa no puede hacerle de inquisidor y decir, tú estás violando la libertad de expresión, lo que dijiste está sin sustento, te voy a sancionar. No, eso no sucede, y afortunadamente no ha sucedido. Quizá a lo mejor en algún momento en México sucedió, pero en la actualidad no creo que suceda. Entonces, quien escribe en un portal digital, quien escribe en un periódico, quien trabaja en un medio de comunicación, por ejemplo radio, televisión, un medio restringido, incluso el internet, debe de apegar su ejercicio profesional a los alcances y a las limitaciones de la libertad de expresión. ¿Cuáles son esas limitaciones de la libertad de expresión? Pues el propio artículo 6 lo dice de manera
muy clara, en donde menciona que pues toda persona tiene derecho a expresarse siempre y cuando, ¿qué? Pues siempre y cuando no ataque la moral. Claro, la moral es como que muy subjetiva, ¿no? Cada uno tenemos un distinto concepto de moral. Nosotros sabemos que la moral, ¿qué es? Pues lo que socialmente, lo que el colectivo considera bueno o malo, correcto o incorrecto. Quizá puede ser que alguna norma moral, pues pues yo no la siga, además yo no tenga la convicción de seguir ese ordenamiento moral. Y es a donde choca lo moral con lo ético. Moral general y lo ético, lo que por mis convicciones personales considero bueno, malo, correcto o incorrecto. Entonces, en esta primera restricción a la libertad de expresión, cuando se ataque la moral, que no es otra cosa más que lo que la sociedad considera que es correcto, que es adecuado en el entorno social, pues ahí ya estará una limitación a nuestra libertad de expresión. ¿Han existido casos en los que se ha vulnerado esta libertad de expresión? Sí, sí ha habido bastantes casos, y recordemos que mientras no exista la queja de un particular, no va a pasar nada, porque el Estado no va a ser, no, de manera oficiosa no va a decir que, bueno, atacaste la moral y te voy a sancionar, ¿no? Esa es la primera limitación. La segunda limitación es que ataque la privacidad. De hecho, el artículo 6 menciona vida privada, pero al decir vida privada es lo que nosotros conocemos como la privacidad. A nadie nos gustaría que invadiera nuestra privacidad, ¿o sí? Es de los famosos paparazzis, ¿no? Que toman fotografías de las personas adentro de sus casas, imagínense en la intimidad, o van más allá de las costumbres que tiene la persona en lo personal, valga la redundancia, y lo sacan, lo publican en los medios. Pues eso es un franco ataque a la vida privada, a la privacidad, y pues la Constitución no lo permite, ¿no? Ustedes dirán, ¿hay algún tipo de sanción por este tipo de actos? Me gustaría comentar que no hay sanción penal. De hecho, estas conductas no se sancionan por la vía de una sanción corporal, meses, o una multa o años de cárcel. No, la mayor parte de los casos que se han presentado por ataques a la moral o a la privacidad han sido por la vía civil, por la vía de la reparación de la responsabilidad civil subjetiva o la reparación del daño civil. Hemos visto casos, por ejemplo, hubo hace algunos años en donde la revista Proceso publicó un artículo en donde decía que tal persona era de un, bueno, homosexual, de una preferencia distinta a la mayoría, pero obviamente es tolerada, debe ser respetada. El aludido obviamente dijo, están invadiendo mi privacidad, se siguió un proceso civil y la revista, ¿qué creen? Fue condenada al pago, no me acuerdo ahorita, pero algo así como de más de 200,000 pesos en aquella época, que tuvo que pagar la revista a un juzgado, y el juzgado al aludido. ¿Por qué? Porque atacaron su privacidad, sus cuestiones personales, solamente que yo de o la venia o la aceptación de que hagan eso, pues ahí no va a haber ningún problema, además que debe de haber algo por escrito que avale dicha situación, pero en ese caso, muchas revistas de ese corte, como las que he mencionado, han recibido quejas, han recibido demandas, precisamente por esta, pues sobrepasar estas limitaciones a la libertad de expresión. También menciona el propio artículo 6 derechos de terceros, y eso también a muchos comunicadores se les olvida. En recientes fechas, por ejemplo, con lo de la pandemia, las medidas sanitarias, muchos tuiteros, que no vale la pena ahorita mencionarlos, tuiteros, youtuberos, en Facebook, han publicado numerosas notas en torno a la pandemia, a las medidas que ha tomado el gobierno, que han sido fake news, que se ha descubierto que esas noticias no tienen ningún sustento, y que pues obviamente en muchos casos tanto están perturbando el orden público como están afectando derechos de terceros. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo publico en las redes, en Twitter, en Facebook o en cualquier otra red social, pues lo debo de hacer con responsabilidad.
debo de sustentar lo que digo, pues precisamente con una validez, cerciorándome que esa noticia pues tenga el respaldo. Incluso he visto que han hecho numerosos cursos de cómo detectar las fake news, y eso me parece muy bueno. Estos cursos son gratuitos, yo tuve oportunidad de inscribirme hace ya algún tiempo en ellos, y pues nos comentaban de cómo podemos nosotros detectar que una noticia no tiene sustento o es emitida por un organismo o una persona que pues crea la sospecha de que esa noticia es una noticia falsa, ¿no? Y si yo estoy divulgando esa noticia y bueno, si lo hago de manera general, pues no va a haber nadie que se queje, y por eso es que muchos comunicadores aprovechan esas omisiones, esas lagunas legales, pues esas, ¿cómo le podemos decir? Complacencias que hace la ley para no ser sancionados, ¿no? Yo conozco a 2 o 3 comunicadores de aparentemente renombre que han, desde hace pues prácticamente un año, un poquito más de un año y medio, han publicado numerosas notas, publicaciones. Por ejemplo, me acuerdo mucho de esa de donde pusieron unos guantes de esos con los que se lavan los baños, y unas batas de plástico así, que decían que esos eran los insumos que recibían los médicos en los hospitales. Finalmente esta noticia fue desmentida, pero eso fue una de muchas notas que ciertos comunicadores han publicado en franca violación a lo que dispone el artículo 6, donde claramente dice no tienes que atacar derechos de terceros, no debes de provocar delitos y además no debes perturbar el orden. Pero bueno, se aprovechan de esas omisiones, y además de que el Estado no es inquisidor, el Estado no va a decir, mira, esta es noticia fake y te voy a sancionar. No, debe haber una queja formal de alguien que se sienta afectado para que se inicien las investigaciones y en algún momento pueda ser sancionado pues de manera civil, ¿no? Que es generalmente pagando una cantidad de dinero. Y precisamente este artículo 6 y 7 de nuestra Constitución, que es uno de los derechos humanos que muchas personas creen que es ilimitado, que no se puede restringir, cuando sabemos que eso no es cierto, está relacionado con lo que menciona el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana, en su artículo 13, habla sobre la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, donde pues menciona que la libertad de recibir y difundir información e ideas de toda índole, pues no debe tener ningún medio de restricción, no se puede restringir, no se puede ser inquisitivo, y que bueno, no puede haber censura. Eso también es muy importante. La censura es que alguien revise lo que yo voy a decir, que lo modifique o que bien no lo publique. Eso era lo que hace algunos años sucedía en México, ¿no? No, lo que estás publicando no me conviene, yo autoridad o yo gobierno, no lo vas a publicar. Eso es la censura. Eso es grave, ¿no? Eso no se debe de permitir. Pero desafortunadamente hay otra manera de acallar a los medios de comunicación, que esa es la otra cara de la moneda, que se llama la autocensura. Para quienes no sepan el alcance de la autocensura, no es otra cosa más que cuando el comunicador decide por sí mismo ya no publicar, ya no investigar de manera periodística por el temor que existe en su integridad física. Y desafortunadamente una de las profesiones más peligrosas en México pues es la profesión del periodista, porque pues no tienen las garantías suficientes, y por publicar cuestiones sustentadas del crimen organizado o de actividades ilícitas, pues muchas veces se ponen en riesgo la vida de esa persona. Y cuántos no periodistas han muerto en el ejercicio de esa libertad de expresión, ¿no? Entonces, de aquí podemos observar que lo que dice el artículo 13 y el artículo 6 y 7, pues están íntimamente relacionados. Inclusive la propia Convención Americana de Derechos Humanos menciona las restricciones y las limitaciones que tienen estos derechos. ¿Cuándo se puede limitar esta libertad de expresión? Cuando no se respeten los derechos de terceros, cuando no se respete la reputación de los demás, cuando altere el orden público, cuando altere la salud o la moral pública. Así lo menciona la Convención. Esto quiere decir que lo que menciona los tratados internacionales es acorde con lo que menciona
la Constitución. Esto quiere decir que sí tiene límites y esos límites están perfectamente delimitados en la propia Constitución. Y un derecho también, derecho humano asociado a este que hemos mencionado, es el derecho de respuesta y de rectificación. Igualmente, pues muchas personas desconocen que cuando alguien publica algo que para el aludido, para el quien sea dirigida esa nota, le perjudique, este tiene el derecho ¿a qué? A contestar. Eso le llaman el derecho de rectificación. De hecho, aquí en México la ley de imprenta tiene en algún apartado que cuando se publica algo impreso, una nota impresa, y la persona a la que va dirigida no está de acuerdo, el medio periodístico estará obligado a publicar en el mismo espacio la respuesta a esa nota. En algunos periódicos, pues es muy común ver este tipo de rectificaciones, y ustedes me dirán, ¿y en radio y televisión existe eso? Pues había el proyecto para legislar sobre ello, para que pudiera existir ese derecho de respuesta en medios masivos de comunicación. En medios impresos es obligatorio, en medios masivos como radio y televisión no es obligatorio, es a opción del medio el que puedan publicar o difundir esa rectificación. Y aquí es a donde también hay una omisión legal, porque pues si alguien considera que a través de esa nota se está perjudicando su honor, su reputación, o se le está afectando un derecho, pues tuviera la oportunidad de ejercer ese derecho de respuesta y ejercer ese derecho de rectificación. Igualmente, la propia Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 14, también relaciona por lo que menciona este derecho de rectificación o de respuesta, donde la persona afectada por alguna información inexacta o emitidas en su perjuicio puede efectuar su respuesta en las condiciones que establece la ley. Esto quiere decir que no es algo que se haya sacado de la manga, es algo que existe, es algo que muy pocas personas ejercen, pero los que trabajan en medios debieran de conocer y deberían de aplicar, porque eso, pues en cierta manera, pone en riesgo, si no se hace, en la credibilidad de dicho medio, ¿no? Esos son los primeros dos derechos humanos en donde pues hemos observado que hay limitaciones, que hay restricciones y que tienen sus alcances perfectamente bien señalados. Otro artículo que también causó mucho pues resquemor aquí en México fue pues la libertad de manifestación. ¿Hasta dónde llega la libertad de manifestación? Hemos visto que en algunas ocasiones la gente se manifiesta pacíficamente, protestando, por ejemplo, en el caso del afroamericano George Floyd, que no solamente fue en Estados Unidos, fue en México, fue en Europa, en algunos otros países, en África incluso, en donde la gente salió a manifestarse, se asoció, se manifestó de manera pública, lo hizo en su mayor parte de manera pacífica, pues ¿en base a qué? Pues en base a lo que menciona el artículo 9 de nuestra propia Constitución, donde claramente establece que, pues establece la libertad de manifestarse pública y de manera pacífica, ¿no? Con un objeto obviamente lícito y donde, pues obviamente muchas veces creemos que manifestarnos es vandalizar y afectar los derechos igualmente de terceros, causar lesiones, dañar su patrimonio, robar, etcétera. No, desafortunadamente ahí es a donde pues precisamente pues tenemos esa limitación a esta libertad de manifestación, porque sí lo podemos hacer de manera pacífica. De hecho, esta libertad de manifestación choca con otras libertades, generalmente con la libertad de tránsito o con otras libertades, por ejemplo, de ejercer el comercio, cuántos comercios cierran para no ser vandalizados por este tipo de manifestaciones, pues están afectando otros derechos asociados a este. La policía, bueno, la policía obviamente también en estos casos se ha extralimitado, ha disuelto estas manifestaciones cuando sabemos que en el artículo, en este caso el artículo 15, garantiza por parte de esta Convención Americana
pues la libertad de asociación y la manifestación, que también tiene límites. Los límites también están perfectamente bien delimitados, por ejemplo, la seguridad nacional, el orden público, la moral, las libertades de otras personas. Eso quiere decir que también tiene alcances perfectamente delimitados esta libertad de manifestación, esta libertad de asociación, esta libertad de reunión, que son derechos humanos que están íntimamente ligados uno con otro, ¿no? Incluso para cuestiones políticas, pues nos podemos manifestar libremente, claro, también debemos de hacerlo de manera respetuosa, de manera sustentada, porque si no estaríamos cayendo en esas limitaciones a la libertad de expresión. Les aviso que si por alguna cuestión se llegara a cortar esta primera parte, con la misma liga pueden entrar sin ningún problema, sobre todo para la parte final de nuestra exposición. Otro tema que también ha quedado muy polémico respecto a los alcances de esta libertad de expresión es la libertad de tránsito, el derecho que tengo yo de transitar adentro en este caso de la República, y pueda cambiar de residencia, pueda trasladarme de un lugar para otro. Este derecho también tiene limitaciones. Quizá la limitación más clara sea cuando yo quiera salir del extranjero, a otro país, pues sabemos que para entrar a otros países como Estados Unidos, pues nos van a poner nuestras limitaciones, ¿no? Ahí también converge nuestro derecho de migración, que también es un derecho humano, donde si yo me voy a otro país, ya sea para trabajar, para residir, etcétera, pues ese país me va a poner obstáculos, me va a poner restricciones propias que son respetables, pero que en muchas ocasiones restringen esa libertad de tránsito. Pero esto no solamente es en el ámbito internacional, con otros países, no, sino que también resulta que en nuestro propio país vemos retenes del ejército, retenes de la policía, donde nos obstaculizan esa libertad de tránsito, incluso con alguna manifestación. Por ejemplo, cuando toman el aeropuerto, pues eso causa un verdadero caos, porque pues no nos dejan pasar, nos dejan transitar con nuestros vehículos o a pie, y esto está coartando estos derechos humanos establecidos en la Constitución y en la propia Convención Americana de los Derechos Humanos, donde en su artículo 22 claramente menciona el derecho de circulación y de residencia, y en franca relación con lo que menciona el artículo 11, menciona que toda persona puede legalmente circular por el territorio de un estado, a residir con él, y además a salir libremente del país. Obviamente, pues sabemos que eso no lo podemos hacer porque si no tenemos visa, en el caso de Estados Unidos, si no tenemos pasaporte, pues no nos vamos a poder trasladar. Y aquí viene también una cuestión muy polémica, muy polémica, en el caso de las personas tienen derecho a migrar. De hecho, los animales emigran, las personas migran. ¿Por qué hay mucha gente que se opone a que cuando la gente no tiene condiciones en su país, pues lo que quiere es mejorar, lo que quiere es libertad, y tiene ese derecho de emigrar, de trasladarse por otro país en busca de mejores oportunidades? Muchos primeros ministros o jefes de Estado, sobre todo en Estados Unidos, pues desconocen que esto está protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos. Es un punto muy polémico, y lo mismo sucede con nuestros connacionales aquí en Estados Unidos. En alguna ocasión, pues tuvieron que emigrar de manera ilegal, pues en busca de mejores oportunidades. Es algo bastante entendible, y que ahí son puntos de discrepancia que crean muchos conflictos, en donde hasta dónde tiene la persona el derecho a migrar y hasta dónde no, y hasta dónde puede restringirse el ejercicio de la libertad de circulación, ¿no? También incluso la propia convención en su artículo 22 menciona que se puede limitar esta libertad de tránsito. Por ejemplo, esto lo vimos en el COVID, algunas pues se restringía la libertad de paso en algunas zonas por cuestiones sanitarias, pero menciona que si se vulnera la seguridad nacional, el orden público, la seguridad, la moral o la salud, pues sí se puede limitar la libre circulación. ¿Qué es lo que pasó con la contingencia sanitaria? Hay quienes me preguntaban, oiga, ¿qué pesa más?
lo económico, que quiebre una empresa, o la salud. Y les comentaba ya que eso viene de la jerarquía de los valores, la jerarquía de los derechos. ¿Qué valores y qué derechos el ser humano considera de mayor valía? Y pues obviamente tenemos en primer lugar la vida y la libertad. Ya posteriormente será el patrimonio. Por eso es que en muchas ocasiones estas libertades restringidas, como la de tránsito, pues no tienen tanto peso como la salud, ¿no? Como la vida, lo más preciado para el ser humano, y por eso es que en aras de ello se pues limita la movilidad o se nos restringen esos derechos, ¿no? Y finalmente, para poder, porque ya se nos viene el tiempo encima, tenemos el derecho a la igualdad. De hecho, este derecho a la igualdad, por ejemplo, la igualdad entre hombre y mujer, el poder decidir libremente en los hijos, en el número de hijos, por ejemplo, en el caso del artículo 4 menciona muchos derechos humanos relacionados, alimentación, ambiente sano, el derecho a la salud. Pues este derecho humano también se puede limitar. Vamos a ver que sí hay algunas limitaciones, generalmente las que dicte la autoridad jurisdiccional en el caso de las obligaciones que tienen los padres para con los hijos. Esto lo vemos, por ejemplo, con los juicios de visita y correspondencia, custodia, en donde está en cierta medida restringida este derecho a la igualdad que tiene el hombre y la mujer en muchos de los aspectos legales, pero lo veda, lo restringe la autoridad jurisdiccional, ¿no? Incluso en el hecho de que se pierda la patria potestad, todos los derechos sobre los hijos, pues es una limitación a ese derecho humano, pero debe de ser fundado, motivado después de haberse seguido un juicio, y pues obviamente la igualdad se extiende también hacia el ámbito, por ejemplo, laboral, ¿no? La no discriminación, de que si lo que gane el hombre lo tiene que ganar de la misma manera la mujer, y viceversa, bajo las mismas condiciones, y es a donde también la propia Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 17, para ser más precisos, establece los alcances y las limitaciones de este tipo de derechos, donde dice: protección a la familia, se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio, fundar la familia, etcétera. No puede celebrarse sin el consentimiento, y los estados parte tomarán las medidas para asegurar la igualdad de derechos, ¿no? Claro, eso se ha ido ganando poco a poco, se ha ido reconociendo. Desafortunadamente en la práctica no se ha podido lograr una igualdad en su máxima expresión, pero se han dado los avances para que este derecho humano precisamente se respete como los demás derechos, y vamos a ver que pues existen mecanismos de protección nacionales, internacionales y regionales para que estos derechos humanos se protejan, ¿no? Aquí me está avisando de que nos quedan algunos segunditos. Con la misma liga, ahorita que se corte, ingresan para la parte final de lo que es nuestra plática sobre el alcance, las limitaciones y las restricciones de los derechos humanos. Con la misma liga, ahorita que se corte, pues ingresamos para que podamos concluir con esta nuestra conferencia virtual sobre los alcances y las limitaciones de los derechos humanos. Entonces los espero en un ratito, ahorita se va a cortar, y continuamos con la parte final.
Bueno, pues una vez que han transcurrido estos 2 minutitos para que se incorporaran, de todas maneras la liga de la grabación de esta sesión se las vamos a enviar para los que tuvieron algún problema en el audio, seguramente fue un problema local y tengan ustedes el contenido completo de esta sesión. Pues bueno, continuamos rápidamente con el último artículo que yo seleccioné, donde pues ahí tenemos englobados 2 derechos humanos, 2 garantías muy importantes, lo sabemos como abogados o como estudiantes de derecho, que son los artículos 14 y 16 constitucionales, el pilar de la legalidad y el pilar de la seguridad jurídica. ¿Cuántas veces esto que menciona los artículos 14 y 16 constitucionales desafortunadamente no se lleva a cabo en franca violación a este tipo de derechos humanos? La primera menciona el artículo 14, la irretroactividad de la ley penal y la retroactividad en perjuicio de persona alguna. Sabemos que, por ejemplo, para algún caso en específico, por ejemplo, fiscal, penal, etcétera, civil, mercantil, laboral, generalmente para aplicar una cuestión de derecho de manera objetiva, se tiene que aplicar la ley vigente en el momento en que ocurra pues la situación jurídica. El ejemplo clásico, cuando alguien pues celebra un contrato, se está ateniendo a las reglas, a la ley vigente en ese momento. Pero hay la excepción en la materia penal. Nosotros sabemos que en materia penal existe un principio que mucho se ha interpretado, que se llama irretroactividad de la ley, la ley penal en perjuicio de persona alguna. Esto quiere decir que no podemos dar efectos hacia atrás a una ley cuando perjudique a alguien. Y el ejemplo clásico es cuando, por ejemplo, alguien maltrata a un animal. Para hablar del delito de maltrato animal, supongamos que lo hace hoy, pues va a ser sancionado conforme a las leyes vigentes el día de hoy. Pero si dentro de un año el legislador decide que en lugar de 4 años de prisión sean 6 años de prisión por el maltrato o la privación de la vida de un animal, pues obviamente en ese caso ese aumento de sanción pues no se le puede aplicar a esa persona porque estaríamos en franca contravención de ese artículo, porque en ese caso, como le perjudica, pues no se le puede dar efectos hacia atrás. Y aquí también hay una interpretación de que cuando sea exactamente lo contrario, cuando se aplique en beneficio de la retroactividad, sí se puede aplicar. Y eso sucede mucho, por ejemplo, cuando una figura delictiva desaparece. Una figura delictiva desaparece y alguien estaba procesado por ese delito, pues obviamente va a alcanzar su libertad. Ya no se le puede dar ningún efecto jurídico a lo que menciona ese tipo penal, y en este caso va a obtener inmediatamente su libertad. Igualmente, cuando hay reducción de la condena, pues también va a aplicar de manera retroactiva en favor del reo, y este es uno de los puntos finos del que habla el artículo 14, que es un principio de legalidad. Y quizá el que mayor interpretación ha tenido por parte de la Corte, por parte de los tribunales, es el apartado que dice que nadie podrá ser privado de la libertad de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos y donde se respeten las formalidades del procedimiento. ¿Cuántas veces a alguien lo privan de algún de su derecho de libertad o de alguna posesión, de alguna propiedad, y el juicio se hizo en contravención a esas formalidades de procedimiento? Caso clásico es cuando a alguien lo emplazan de manera defectuosa o bien no lo hacen. Recordemos que el emplazamiento es la notificación más importante dentro del juicio, porque eso le va a dar oportunidad a quien se demanda pues de defenderse, de ofrecer pruebas, y hemos visto muchos casos en los que esta formalidad, si no se cumple, pues eso da pie a que se reponga este procedimiento, y los tribunales, en este caso los tribunales locales y la propia convención mencionan que si estas molestias o estas privaciones, si no se hacen conforme a lo que dispone la ley, pues será una franca violación
a este derecho humano, a esta garantía de legalidad, de seguridad jurídica, y en consecuencia se podrá reponer el procedimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que la propia Constitución, la propia ley también establece los parámetros bajo los cuales la autoridad puede actuar en el momento del acto privativo. Pero me estoy refiriendo al acto privativo, en ese caso del patrimonio, pero lo mismo sucede con la libertad, con alguna posesión, con algún derecho que tengamos, pues sigue exactamente las mismas reglas. De hecho, esto se relaciona con lo que menciona el artículo 25 de la Convención Americana, que habla sobre la protección judicial, ¿no? El acceso a la justicia, donde cualquier persona que vea vulnerado esto que habla del apartado 14 del artículo 14 de la Constitución, pues pueda acudir a las instancias, en ese caso al amparo, a los juzgados federales, a reclamar esa vulneración, porque imagínense que lo que dijeran los jueces en primera o segunda instancia fuera algo definitivo, cuántas violaciones no se cometerían. Por eso es que nuestro sistema jurisdiccional, nuestro sistema judicial nos da hasta 3 oportunidades, que bueno, realmente serían 4 oportunidades de defendernos en diferentes instancias. La primera instancia, que son los juzgados del fuero común, los juzgados naturales, de los tribunales de segunda instancia, lo que nosotros le llamamos la alzada, y el amparo, ¿no? El amparo, que es el juicio excepcional a través del cual pues se van a poner en juego el que si se están respetando estos dos derechos humanos que se establece el artículo 14 y 16, y que finalmente un juez federal decida si el acto de autoridad o el acto privativo fue apegado a lo que disponen estas disposiciones, y además lo que establece el artículo 25 de la propia Convención Americana de Derechos Humanos. Y el artículo 16, en consonancia, en relación con los que les he mencionado, también menciona las garantías de seguridad jurídica. Nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, familia, papeles, posesiones, siendo en virtud de mandamiento escrito de la autoridad que funde y motive. Eso quiere decir que diga los motivos por el cual tiene ese actuar. Por ejemplo, una clausura, pues debe de justificar la clausura, por qué opera la clausura, y además por qué, cuál es el fundamento, en base a qué ley, en base a qué disposición lo está haciendo. Y esto, por ejemplo, lo estamos viendo con los comercios que están actualmente cerrados o que estuvieron cerrados en virtud de la contingencia. Muchas veces la autoridad municipal llegaba, clausuraba. ¿Por qué? Oiga, yo tuve varios casos en los que varios comerciantes decían, oiga, pues me vinieron a clausurar, es un acto indebido. Y sí, efectivamente, en muchos casos fue indebido. No por tanto porque cerraran, por negarse a las disposiciones, porque sabemos que eso nos protege a todos, ¿no? El hecho de que no existan reuniones en un restaurante, en un centro de convenciones, es precisamente para que no se esparza el virus, pero obliga a la autoridad a qué, pues a fundamentar, a motivar ese acto de molestia. No nada más vas a venir a cerrarme la cortina sin ningún fundamento. Y de los 4 casos que atendí, en ninguno estaba bien fundamentada la orden de clausura, y finalmente con un amparo se logró la suspensión y se logró reabrir el negocio. ¿Por qué? Porque los primeros que deben de observar estas garantías de legalidad y de seguridad jurídica, pues es la autoridad. Y la autoridad, muchas veces la autoridad municipal, pues no tenía las herramientas, no tenía la fundamentación y motivación necesaria para hacer ese acto de molestia de los que habla el artículo 16. Claro, el artículo 16 es uno de los más amplios que tiene nuestra Constitución. Para mí es el pilar que debe de conocer cualquier jurista o cualquier estudiante. Debe tener perfectamente bien claro los alcances y las limitaciones de las que establece el artículo 14 y 16 constitucionales. Por ejemplo, también habla el artículo 16 de la protección de datos personales. La autoridad no puede utilizar nuestros datos, salvo que la autoridad judicial así lo determine. También los particulares no pueden manejar nuestros datos personales sin ninguna justificación, a menos que yo haya dado
pues el consentimiento de la utilización. También está, por ejemplo, los requisitos de la orden de detención, la flagrancia, cuando existe una detención, por ejemplo, en el caso de la delincuencia organizada, el arraigo, que bueno, eso fue una de las críticas, por qué se conservaba la figura del arraigo, el cateo, etcétera, ¿no? Habla de muchas cuestiones que no vienen al caso, pero que sin duda, para el jurista en lo particular, pues debemos de conocer esos alcances y esas limitaciones de las que habla el artículo 14 y 16 constitucionales, porque son el pilar de lo que debemos de conocer, y en base a ello, y además en base a lo que dispone el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, precisamente para que pues pueda operar estas disposiciones de las que habla el legislador constitucional. Estas fueron básicamente ejemplos solamente. Vean, nos llevó algo de tiempo, no tocamos más que las que yo consideré más importantes en estos momentos para que sepamos de que efectivamente existen alcances, existen limitaciones a los derechos humanos. No son libertades absolutas, no son derechos absolutos. La misma Constitución y la propia Convención Americana de Derechos Humanos señala esas limitaciones, esas restricciones. Y finalmente, para concluir nuestra plática del día de hoy, y agradeciendo desde luego su presencia, la cuestión de la suspensión. ¿Cuándo se pueden suspender los derechos humanos y sus garantías? Ahorita voy a hacerlo exactamente al revés. ¿Qué dice la Convención Americana sobre esto? Y el artículo 27 de la Convención Americana menciona que en caso de guerra, peligro público, emergencia que amenace la independencia de un Estado, podrá adoptar la medida suspensional de derechos por obviamente un tiempo limitado, en cuanto hace lo que menciona la Convención, que es el artículo 27. Y ahí menciona tres hipótesis en las cuales se puede suspender: guerra, peligro público, que ahí está un poco subjetivo, o caso de emergencia. Coronavirus es una situación de emergencia, sí, una emergencia sanitaria. Por eso es que, en cierta manera, pues se ha tolerado estas medidas restrictivas. Claro, la autoridad debe fundamentar por qué las hace, no nada más por capricho, ¿no? Y aquí en la Convención Americana menciona que los estados que ratificaron esa convención deben de adoptar estas disposiciones solamente por un tiempo, muy estrictamente limitado a la situación en la que opere. Y bueno, pues obviamente incluso menciona que no autoriza la suspensión de los derechos de personalidad, vida, eso quiere decir que ahí no aplica, integridad personal, prohibición de esclavitud, legalidad, retroactividad, conciencia, religión, protección a la familia, derechos del niño, nacionalidad y políticos, ¿no? Eso quiere decir que la propia Convención Americana está estableciendo esas limitaciones a la suspensión de los derechos humanos. Pero, ¿qué artículo tiene relación con ello? Pues el artículo 29, ¿no? El artículo 29, que incluso desde estudiantes siempre nos comentaban en nuestras clases de constitucional, tenemos derechos humanos, hay garantías, pero existe excepciones, ¿no? Excepciones cuando se suspenden esos derechos humanos, pues en la Constitución es muy clara, en donde dice que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otra en la que la sociedad corra grave peligro o conflicto, el presidente, aquí está la facultad que se le otorga al presidente, con aprobación del Congreso, de ambas cámaras o de su comisión permanente, puede restringir o suspender los derechos humanos. En este caso es muy localizado, no es total en toda la República. En algunos estados o en algunas regiones puede restringir o suspender los derechos humanos y sus garantías, el ejercicio, para que pudieran afrontar la situación. Y aquí es a donde, bueno, afortunadamente no se dio. La mayor parte de las medidas sanitarias fueron voluntarias, por lo menos en el ámbito federal así fueron, apelaban a la conciencia de la persona. Claro, eso también no se entiende porque en algunos casos pues se tuvo que aplicar disposiciones obligatorias en algunos estados porque pues la gente una o no creía en la existencia del virus
o bien no le importaban esas medidas sanitarias, ¿no? Que bueno, sabemos que en la medida que las cumplamos, pues podemos salir con mayor velocidad de este caso grave, porque realmente yo en lo particular no pensé que fuera tan grave. Nunca se había visto, por lo menos en la historia moderna del mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, una situación similar donde se pone de cabeza por un virus, se pone de cabeza al mundo prácticamente, lo agarran, por así que como vulgarmente se dice, lo agarraron al mundo mal parado. Prácticamente ningún país estaba preparado para afrontar esto, no solamente por la cuestión sanitaria en sí, sino cómo afrontar, qué medidas tomar para enfrentar esta enfermedad, y además por lo que ya se veía venir, porque esto ya se veía venir desde hace algunos años, la recesión económica. Para quienes digan que esta recesión económica se genera de la noche a la mañana o de un año, esto no es cierto. La recesión económica no es otra cosa, es cuando hay mucha producción, las épocas de las vacas gordas, donde hay abundancia, hay abundancia económica, buenos salarios, etcétera, y es un ciclo donde la época de abundancia económica, saliéndome un poquito de tema, pues también viene la época de depresión, la época de las vacas flacas. Y es un ciclo que se presenta en la economía, sobre todo en la economía capitalista, y que quienes desconocen dicen, no, es culpa de no sé quién, que no, no es cierto. Es un ciclo económico mundial que todas las economías pasan con mayor o con menor velocidad, pero que finalmente le pegó al mundo. Se combinaron ambas cosas, la recesión económica, la época de las vacas flacas que yo le llamo, y además el coronavirus, ¿no? Sin duda el mundo pues saldrá pues en parte afectado y en parte fortalecido de esta situación, porque pues nos hace reflexionar qué hace el ser humano para cuidar el planeta, para cuidar el ambiente, y además nos pone, pues sabemos que en cualquier momento estamos en riesgo de ¿qué? Pues de desaparecer, de extinguirnos por un simple virus, y además no tenemos plan B y plan C. Yo pienso que de aquí en adelante las personas, las naciones tienen que tener planes bien específicos de ahorro, de prevención, de qué pasa si se vuelve a repetir esto, para que se pueda afrontar pues de una mejor manera, ¿no? Yo creo que a todos nos sorprendió, abogados, etcétera. De hecho ya llevamos casi 90 días sin actividad judicial. Esto es grave, va a causar una inestabilidad social muy grave, muy grave. La verdad no sé qué consecuencias vaya a tener. Y bueno, es parte de lo que sucedió con esta contingencia a nivel mundial, no solamente fue en México, y esto nos pone a replantear nuevamente el tema de los derechos humanos, de que se deben de respetar, de que muchas instituciones y gobiernos aprovecharon esta contingencia para violar derechos humanos de manera flagrante, lo siguen haciendo. Y bueno, yo pienso que en la medida de que la ciudadanía, las personas tengan mayor cultura jurídica, pues evitarán esos atropellos que hemos visto en recientes fechas por cuestiones de discriminación, por diferente índole, el mal uso de los medios de comunicación, etcétera. Y bueno, espero que esta plática haya aportado ese granito de arena para los que afortunadamente nos siguen y se inscribieron, ese granito de arena en saber que pues cada día aprender más, prepararnos es importante. Y bueno, desde luego, pues no me resta más que agradecerles su atención, su participación en esta conferencia virtual. Y bueno, abrimos un pequeño espacio, ya no se conectaron los demás, no sé por qué, los demás que tenían su pase, pero bueno, se les enviará su video grabado. Pero no sé si alguien tenga alguna pregunta, aprovechando alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna inquietud sobre esto, pues adelante. Si quieren hacerlo ya sea por el chat o por en el micrófono, adelante. Y si no, pues ya damos por terminada nuestra sesión virtual. Adelante. Buenas tardes, ¿me escuchó? Sí, le escuchamos muy bien. Hola, buenas tardes. Pues yo solamente para agradecer, la verdad es que son temas que muchas veces los vemos como no de esa manera, sobre todo de la manera práctica,
muchas veces hasta en la práctica precisamente faltan como muchas cuestiones ejemplificativas y que para los estudiantes es completamente relevante. Bueno, en el caso mío me dedico a la docencia y es bueno transmitirles que hay casos que no son tan ajenos a lo que ellos están viviendo, sobre todo en la cuestión de estar inmersos en la tecnología, lo que platicábamos hace rato en cuanto a nos comentaba, en cuanto a las noticias falsas. Me vino a la cabeza, por ejemplo, el asunto de Ingrid, que más allá de la cuestión de la falsedad, pues obviamente la evidencia y esta violación a la privacidad, dadas las imágenes que pues tan explícitas que se exhibieron precisamente dentro de una red social, que se fueron viralizando, y que la problemática no solo recaía tanto en las autoridades como en la parte periodística, sino en la cuestión de la ciudadanía en la transmisión de esas imágenes. Entonces, creo que también es concientizarnos mucho en cuanto a esta parte. Sí hay lagunas en la ley, pero gran parte está en una responsabilidad como personal. Eso sería todo. Sí, no, gracias. Tiene toda la razón, tiene toda la razón. De hecho, pues no sé qué sanción tengan esas personas que difundieron esas imágenes, pero es terrible, ¿no? Que suceda eso. Eso refleja mucho socialmente y bueno, desafortunadamente han sido muchos los casos en los que se violenta la privacidad, el honor de las personas, la reputación, y bueno, a la gente se le hace muy fácil acusar, difamar, denostar, y pues como no hay consecuencias, lo siguen haciendo. Entonces, como tú bien dices, es una autorregulación, eso quiere decir, yo mismo como persona voy a evitar hacer eso, las instituciones también, independientemente que aprovechen esas omisiones, pues no debería de ser y deberíamos de actuar responsablemente en cualquier medio, ¿no? Y sobre todo en las redes sociales, que hoy en día pues son un contrapeso, pero pues desafortunadamente también es un caldo de cultivo para denostaciones, para violación a la privacidad, a la intimidad, etcétera, como bien lo comentas. Pues no sé si existe, me parece que no hay alguna otra pregunta, sino de todas maneras en nuestro correo, aquí se los dejo en pantalla, estamos para servirles, de hecho damos asesoría también educativa, asesoría de tesis, de licenciatura, de posgrado, red de abogados democráticos @gmail.com y red de abogados Puerto Morelos @gmail.com, nuestras oficinas aquí en Puebla, 121 Poniente, 106 Granjas Puebla, y nuestro número telefónico 222-941-0763 y nuestro WhatsApp 2226 97 94 88 y 998 385 50 35 en Puerto Morelos. Pues les agradezco infinitamente su participación. Entre hoy y el día de mañana se les estará enviando su constancia digital a todos los que nos acompañaron en la primera y en la segunda parte. Y bueno, estén pendientes. Hemos tenido afortunadamente mucho éxito en nuestros eventos. Habrá seguramente algunos más. Tendremos dinámicas para inscripciones sin costo. Y bueno, no me resta más que desearles un excelente viernes, un excelente fin de semana y muchas gracias por su preferencia en estas pláticas virtuales, aprovechando pues todavía el confinamiento para prepararnos y pues aprender algo más. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias, abogado, igualmente. Gracias.